liderando con agilidad un enfoque de liderazgo para la nueva generación de organizaciones. Este webinar lo imparte Jorge Valdés García Torres, PMP, director de Proyecto México, con una amplia experiencia de más de 30 años en temas de dirección de proyectos, como consultor en organizaciones. Su experiencia lo respalda. Junto con Jorge está Héctor Villarreal. Él es director de la oficina de Proyectum en República Dominicana, igual amplia experiencia. Él es certificado de disciplina ya, el Scrum Master, cuenta con una maestría en Administración de Tecnologías de la Información y fue miembro de la Junta de Directores de la Asociación Internacional de Facilitadores del 2014 al 2019. Jorge, Héctor, un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Hola Héctor, muchas gracias. Héctor, mucho gusto en poder compartir contigo este panel. Gracias, gracias por la invitación y un gusto estar por acá y estar compartiendo siempre con todos nuestros seguidores en Latinoamérica. Qué gusto poderlos ver por acá, un gusto de que se estén conectando y aprendiendo un poquito con nosotros también. Bien, bueno, pues para entrar en materia, vamos a hablar un poquito de lo que es la agilidad de negocios o agilidad empresarial. Vamos a reflexionar un poco acerca del rol de un gerente versus el de un líder, cómo prepararnos para este nuevo liderazgo que está demandando este mundo en el que nos toca vivir, y finalmente hablar un poquito del liderazgo ágil. Entonces, pues para empezar, para estar todos en tierra común, la agilidad de negocios es la capacidad de una organización o cualquiera de sus componentes, áreas, departamentos, incluso podemos descomponerlo a nivel proyectos o equipos, de poder adaptarse a un cambio constante, acelerado, que es el que estamos enfrentando en estos días, para poderse adaptar y mantener la entrega de valor continuo a los clientes. Esto permitirá que las organizaciones se mantengan relevantes y que pues sigan cumpliendo su misión a partir de este nuevo esquema que está demandando la dinámica de negocios en el mundo actual. Y esta dinámica se puede describir con el acrónimo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Incluso hay algunos pensadores que dicen, bueno, ya el mundo VUCA ya no es válido, ¿no? Ya hay otros elementos que pueden describir mejor la situación que estamos viviendo, pero la verdad es que el terreno no es firme, el terreno que estamos pisando al momento de hacer negocios. Hay cambios repentinos de timón, ¿no? Competidores que surgen, soluciones que generan disrupción y que pueden amenazar a toda una industria que lleva consolidándose varios años, o simplemente emergencias sanitarias como la que tenemos hoy en día, la que estamos viviendo todavía en algunos países más severos que en otros, y que de alguna manera ha provocado que muchas organizaciones desaparezcan o estén en la línea de desaparición, y muchas que han tenido la capacidad de reinventarse, ¿no? Y de poder seguir operando y seguir entregando valor a sus clientes, adaptándose a este entorno que es realmente complejo, ¿no? Y no solamente complejo, o sea, la cuestión es que esa ambigüedad de hacia dónde, las posibilidades dificultan mucho los procesos de toma de decisiones. De por sí la complejidad puede ver que 2, 3 o 4 pasos más adelante una decisión que parecía muy segura se convierta en completamente en contra de tu sistema, ¿no? Entonces la ambigüedad es que realmente no sabes qué decisión tomar, y a veces lo peor es que no tomas decisiones, te congelas. O sea, ¿cuántas veces te congelas y no tomas ninguna decisión y peor aún, te quedas anclado al pasado, ¿no? Eso, y además la complejidad está en términos de toda la información que se está generando en tiempo real y que requiere justamente esta toma de decisiones, y pues cada vez nos sentimos más incómodos tomando decisiones con información que sentimos que no está completa, ¿no? Y sin embargo es nuestra realidad y tenemos que aprender a trabajar así. Entonces, ¿cómo describirías a este puesto, rol, que a partir de estas características, Héctor?
Bueno, si vemos hacia adelante, una persona que dirige empleados y controla recursos. A ver, ¿cómo le llamaríamos a una persona que dirige empleados, controla recursos? ¿Cómo le llamaríamos a una persona que cumple con las reglas establecidas, establece los protocolos y se asegura que no solamente seguirlas, sino hacer que los demás las sigan cumpliendo? ¿Sí? Es decir, alguien que coordina a los miembros del equipo con una autoridad, ejerce su poder sobre los demás. ¿Cómo le llamaríamos? A ver si nos ayudan ahí contestando en el chat. ¿Cómo le llamarían a una persona que cumple con estas características? Y creo que todavía nos queda una más, ¿no? Y inclusive a esta persona se le puede llamar un líder. ¿Ok? A ver, vamos a revisarlas hacia atrás un poquito. Vamos a ver. Ejecuta, planifica, ejerce el poder, hace que los plazos se cumplan. Tenemos aquí opiniones encontradas. Hay quien dice líder, jefe, líder, manager, líder, jefe, gerente. Jefe porque ejerce líder, el poder. jefe porque Sí, ejerce José el poder. Fabricio. Puede ser un gerente de proyecto. Ahí nuestra alguien ya había visto la presentación antes. Parece que sí. Sí, tradicionalmente, si damos para adelante, tradicionalmente hemos visto que ese project manager suena como, ok, tienes que cumplir las fechas, tienes que cumplir los objetivos, tienes el plan, ejecuta, establece, etcétera, etcétera. Y esta metodología, ¿no? Claro. Esta o muchas o cualquiera, o sea, cualquiera de esos pasos, o sea, ese cascadeo del proyecto, tú tienes que entregar a tiempo, en forma y bajo presupuesto y se acabó. Hazle como puedas. Entonces, pues suena como el rol tradicional de un project manager o lo que algunos dirían un jefe o un gerente de área también, inclusive. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de esto será la forma de liderar, o sea, el management es todo lo que hay, porque ese es el rol tradicional del management. ¿Cuáles eran las 4 etapas? Es planificar, ejecutar, controlar. Planificar, organizar, dirigir y controlar, algo así, ¿no? Dirigir y controlar, sí, era lo clásico del ciclo fordiano, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, si esto... Hoy el mundo nos obliga a cuestionarnos si esto sigue siendo válido, si este modelo sigue siendo válido. Y bueno, pues una conclusión a la que muchos autores han llegado, e incluso Héctor, estoy seguro que la comparte, la mayoría de los gerentes no son líderes, ¿no? Porque están comandando a su equipo a partir de una posición de poder que les fue otorgada por la organización, pero esto no garantiza que la gente esté comprometida, tenga engagement hacia el proyecto y esté dando lo mejor de sí. Y, sin embargo, el liderazgo es otra cosa, o no. Viene la pregunta, a ver, ¿liderazgo es gerenciar? ¿Gerenciar es liderar? ¿O necesitamos los dos? Hay muchas cuestiones aquí que se nos vienen a la mente y que replantean qué significa el liderazgo, y no solamente el liderazgo en el términos de motivación o inspiración, sino al final lo que buscamos es que las cosas se lleven a cabo, que el equipo haga algo, que obtengamos un resultado, que el proyecto tiene un logro, ¿no? Al final, como decía por ahí Simon Sinek, pues liderazgo es una elección, no es un rango, como bien comentaban por ahí, desde el liderazgo personal a liderazgo entre otros. O sea, liderazgo por los demás, pero también a veces que tienes que ejercer el liderazgo desde una posición de autoridad también. O sea, y hay varias características por ahí que Jorge nos va a platicar. Hay de hecho quien dice que el liderazgo incluso es un llamado, ¿no? Tú respondes a un llamado, una necesidad que tienes imperiosa de cuestionar el status quo y de alguna manera de cambiar y de generar un mejor mundo, no en términos de alcance, no en términos de cambiar el comportamiento de más de 6 billones de habitantes en el planeta, pero digamos el mundo inmediato al que tienes acceso, en el cual puedes generar una influencia. Entonces, el líder ágil todavía más hoy en día debe de ser capaz de establecer una visión de un grupo, yo aquí diría de un grupo y transicionar ese grupo a un equipo, porque en el grupo se antoja que no hay una cohesión, ¿no? En un equipo ya debe de haber cohesión y debe de haber complementariedad, como lo ilustra la foto, ¿no? Debe de inspirar confianza y la confianza es un tema que se gana todos los días, una batalla que se libra todos los días
y que un error puede hacer que se pierda el trabajo de años o de meses de estar librando esta batalla de construir y generar confianza. ¿A partir de qué? Un líder ágil es capaz de manejar muy bien la empatía, de compartir lo que sienten las personas con respecto a este entorno en donde estamos trabajando ahora, y de establecer conexiones a partir de un diálogo continuo, un diálogo inteligente, de contar historias que le ayuden a ilustrar algo que yo llamo storytelling, ¿cómo se llama? Situational storytelling, ¿no? Es decir, tenemos que tener en la buchaca, por decirlo coloquialmente, un conjunto de historias que nos ayuden a ilustrar una situación y cómo responder mejor a esta, ¿no? Debe ser empático, como decía, y la empatía, un elemento fundamental para la empatía es el rapport. Y el rapport, desde mi punto de vista, se alcanza a partir de establecer este diálogo con genuino interés en conocer a la persona y su estado de anímico en términos de la emocionalidad que está enfrentando, ya sea muy positiva o quizás negativa, una emoción mala. Entonces, este rapport, además de permitirnos esa conexión, nos va a ayudar a generar un elemento fundamental para el mundo que estamos enfrentando, que es la seguridad psicológica. En un entorno psicológicamente seguro, la gente se atreve a proponer, se atreve a hacer experimentos y se atreve a fallar, ¿no? Siempre y cuando obviamente haya un proceso de aprendizaje derivado de esa falla. Entonces, la seguridad psicológica es fundamental porque el entorno que tenemos hoy necesita innovación y creatividad. Y esto no puede estar en una sola persona. Es una capacidad que tenemos que construir todos los días en la organización a partir de generar esta seguridad psicológica, ¿no? O sea, si en una conversación está el gerente o el jefe y otra persona sobre la que este primero tiene autoridad, pues los cartones no van a estar parejos nunca. Por mucho que diga que no va a pasar nada, tiene el poder de sancionar en caso de que una idea no le guste. Entonces, debemos de buscar espacios de diálogo donde la organización pueda atreverse, y para ese atrevimiento se requiere seguridad psicológica, ¿no? Y bueno, entonces el líder ágil no gestiona a partir de su posición o de la autoridad que le ha sido conferida, sino desde la influencia. Es decir, establecer estas conexiones que se tienen que forjar uno a uno con los miembros de su equipo, pero también a nivel colectivo, ¿no? Entonces tiene que ser capaz de moverse en ese rango, de pronto tener sesiones one-on-one y dar retroalimentación y pedir el apoyo y agradecer el compromiso, pero también en una interacción colectiva, ser capaz de establecer la visión y de generar este sentido de seguridad, ¿no? Entonces, es un poco las características que destacan y que prevalecen en un líder que tiende a encajar mejor en el mundo ágil, ¿no? Y la verdad es que esto no es nada nuevo. O sea, Daniel Goleman, desde hace más de 20 años, bueno, ya 30 años, 90 y tantos, era 90 y algo, que fue su primer libro de inteligencia emocional, por ahí nos hablaba de la capacidad de manejarse a uno mismo, la capacidad de ser consciente, de regularte para manejar tus interacciones con los demás. Es en clave. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es saber reaccionar. ¿Por qué? Porque si reaccionas de la manera equivocada, estás en un daily, alguien dice algo que te parece estúpido, te ríes enfrente de todo el mundo, pues esa persona pues ya dice, no, mi líder se ríe de mí cuando doy ideas, pues mejor ya no digo nada, ¿no? Entonces, tú tienes que poder saber manejarte a ti mismo para poder ayudar a ese grupo a realmente tener esos espacios para que se den los resultados que estás buscando. Y no es que vamos a dejar pasar las cosas que se hacen equivocadamente, tampoco. No es como que, bueno, aquí somos amigos de todo el mundo y todos felices y contentos y un mundo utópico. No, también sabemos que hay límites, sabemos que hay hay fechas de entrega, que hay problemáticas, pero tú tienes que pensar de manera estratégica, cuando eres un líder ágil, es cómo el equipo podemos sacarle mayor provecho a todos los recursos
para llegar al resultado a través de la motivación, el trabajo y el establecer por ahí esa visión, ¿sí? Y como bien dices, Héctor, esto no es nada nuevo. Digo, muchos autores de liderazgo hablan de que el liderazgo viene de adentro hacia afuera, y esto hoy es más cierto que nunca. O sea, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no somos capaces de tener este autocontrol y esta autogestión que sugiere Goleman en su dominio intrapersonal de la inteligencia emocional, muy difícilmente vamos a poder influir en otros, ¿no? Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es un trabajo serio de introspección y de reconocer nuestras emociones y verbalizarlas, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados, al menos en el ámbito en que yo me he desarrollado, a que no es bueno reconocer las emociones, ¿no? Y entonces, si no las reconoces, ¿cómo las vas a manejar, ¿no? Entonces, el primer punto es reconocer que estás teniendo una emoción y verbalizarla, ¿no? Así es. Y la verdad es que yo creo que quien maneja ahora, quien sabe manejar sus emociones y sabe influir sobre las emociones de los demás, tiene una ventaja competitiva en el mundo ágil. O sea, oye, ¿cómo es que Google, en un espacio laboral como Estados Unidos, por ejemplo, hay que tiene muchas protecciones y muchas, oye, tú no puedes pedirle a alguien que trabaje más de 8 horas porque se te viene el mundo, los abogados encima, ¿no? Por andar en contra de la norma laboral, ¿no? Y sin embargo, o sea, es cosa común y corriente que en muchas empresas de alto desempeño como Google, oye, por el apasionamiento que tienen los ingenieros, ahí se quedan ahí trabajando las horas, ¿no? Claro, pero se les compensa de otras maneras, ¿no? Pero ese compromiso que tiene el empleado, tú no lo puedes obligar. Las personas tienen que desarrollarlo y a través del liderazgo en esa parte. Que por ahí comenta Sandra, las habilidades blandas, que de blandas no tienen nada. O sea, son las más difíciles porque de desarrollar. Aprender a multiplicar es sencillo. Aprender a controlar tus emociones y saber utilizar qué emoción utilizar con el grupo en el momento adecuado es complicado. ¿Sí? Y también tienes que desarrollar, bueno, ¿cuál es mi estilo de liderazgo? Porque hay muchísimos estilos de liderazgo, ¿no? O sea, tenemos por ahí los estilos, sí, por ejemplo, directivo, tenemos el estilo visionario, el estilo entrenador, el estilo afiliativo, el estilo democrático y el estilo que establece el ritmo. La cuestión es que no vas a utilizarlos todos, o sea, tú tienes una afinidad por alguno de estos. Tu naturaleza, tu personalidad te va a dar uno de estos. Steve Jobs era un visionario, pero era tan visionario que se llevaba entre las piernas a cualquiera que se le ponía enfrente. Tanto que lo acabaron corriendo de su propia empresa. Él admite, el mayor aprendizaje que yo obtuve fue cuando me corrieron de mi propia empresa, y está en su autobiografía. ¿Por qué? Porque él aprendió que tiene que adaptar sus estilos de liderazgo a los diferentes contextos, a los equipos con los que está interactuando y al resultado para poder lograr el resultado de manera continua. O sea, tú no puedes... Esto que dice Héctor, perdón. Adelante, Héctor. O sea, oye, pero me dicen, pero el directivo se supone que ese no se usa, ¿no? Porque eso es malo. Ojo, en un contexto de crisis, no puedes esperar a ver que todo el mundo se ponga de acuerdo. Necesitas reaccionar y necesitas parar la hemorragia. Imagínense un capitán de bomberos. A ver, señores, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo vamos a apagar este infierno que tenemos aquí enfrente, ¿no? No, pues en lo que nos pusimos de acuerdo ya se quemó todo el mundo. O sea, tenemos que poder utilizar de manera inteligente y con respeto, obvio, con respeto, los diferentes estilos de liderazgo. No por ser directivo me voy a pasar los derechos de los demás, sino, o sea, tengo que yo adaptarme también. Tengo que ser ágil en esa adaptación. Y en ese proceso tenemos que desarrollar la habilidad de poder mover cómodamente en cualquiera de estos estilos, como bien dice Héctor, y ponerlos al servicio del equipo. Es decir, el líder debe ser un servidor del equipo para habilitar a que el equipo pueda lograr los resultados. Eso implica que tenemos que tener este rango, ¿no? Que tenemos que quizás poder conectar con altos directivos y con auxiliares, ¿no? Y que tenemos que tener un nivel de conexión con ellos a través de este proceso que comentaba de rapport, de generar confianza, pero en un amplio rango, además de leer las situaciones para poder
O sea, digamos que esta parte situacional del liderazgo tenemos que ser capaces de manejar esta combinación, leyendo la situación y leyendo a la persona en particular, porque esto así lo requiere. Es decir, no todas las personas tienen el mismo nivel de madurez y no todas las situaciones demandan el mismo nivel de liderazgo. Entonces, ese estilo debemos sentirnos cómodos, y eso, como bien dice Héctor, no es algo que se aprende a partir de un curso en donde alguien lo explique. Tienes que ejercerlo, tienes que practicarlo, ¿no? Es como aprender a nadar. Nadie se mete en una alberca después de leer un manual. Tienes que practicar e ir poco a poco, ir arriesgándote digamos, arriesgándote con un riesgo medido, ¿no? Para no violentar las situaciones innecesariamente, ¿no? Hay líderes que son muy participativos, tan participativos o tan carismáticos que no logran hacer nada, porque a todo el mundo le dicen que sí. Entonces, el equipo, voy a usar la palabra manipula al líder, y el líder al final no mueve a nadie, porque al final cada quien está haciendo sus cosas por otro lado. O sea, es ese aglutinamiento de voluntades que hace que el líder realmente sea un verdadero líder, no es el que le cae bien a todo el mundo, ¿sí? Entonces, definitivamente no podemos trabajar de la misma manera, ni podemos ser directivos todo el tiempo, ni podemos ser 100% colaborativos todo el tiempo, porque hay situaciones que no lo requieren. A veces trabajamos tanto todos tenemos que estar de acuerdo en algo que ni siquiera todos necesitamos ponernos de acuerdo, porque es algo que de un valor muy bajo para el proyecto o para el equipo, ¿sí? Sin embargo, hay otros aspectos que sí todos necesitan ser parte de ese proceso, y tenemos que tener esas conversaciones con el equipo sobre cómo queremos trabajar, cómo nos convertimos más eficientes y más efectivos. Y normalmente eso no lo hablamos, ¿sí? Pero ese de pensar las cosas diferente, tenemos que hacerlo en equipo. ¿Cómo vamos a hacer las cosas distintas? O sea, ¿cómo vamos a hacer las cosas de una manera que transforme y nos transforme como equipo para ser más eficientes? Y lo típico. O sea, en este sentido, Héctor, a mí me gustaría recomendar este libro. Es un libro que tengo. Sí, ahorita voy a quitar mi fondo. Bueno, el libro se llama Idea Book y es de Frederick Karen. Es un libro que tengo desde hace mucho tiempo, es uno de mis favoritos, porque es un libro que tiene, o sea, ustedes lo compran y van a ver como 350 páginas, pero en realidad son como 100 páginas de contenido y 200 páginas están entrecaladas en blanco para ir generando ideas. Y este señor nos refiere un poquito a esos grandes pensadores creativos, ¿no? Como Edison, y este hábito que tenían de Benjamin Franklin, este hábito que tenían de hacer journaling. Un líder ágil tiene el hábito de escribir lo que va experimentando, porque eso le ayuda a conocerse mejor, le ayuda a tener este paquetito de historias, ¿no? De anécdotas que pueden ilustrar un poquito cómo tomar la mejor decisión para cierta situación, cómo ilustrarlo y cómo a partir de las historias que cuenta poder conectar con la gente. Ahorita voy a quitar mi fondo para presentar el libro. Digo, no somos agentes del libro ni nada, yo lo recomiendo porque a mí me ha ayudado mucho. Si ustedes lo encuentran interesante, pues probablemente también quieran utilizarlo, ¿no? Entonces, la primera parte del liderazgo ágil es ese: conócete a ti mismo, como dirían que era Platón. Creo que sí, Platón. O Sócrates, no me acuerdo. Sí, conócete a ti mismo. Pero la otra es, conoce a la organización con la que estás trabajando o dentro de la cual tu equipo está inmerso. Porque si bien tu equipo puede ser totalmente ágil, tu equipo puede estar insertado en una organización que sea un poquito distinta. Gracias, Fernando. Sócrates, efectivamente. Ok. Entonces, pues hay muchos diferentes tipos de organizaciones. Aquí Frédéric Laloux propone unos diferentes tipos y es importante saber dónde estás parado para saber cómo tu equipo tiene que interactuar con el resto de la organización. Digo, al final las organizaciones han ido evolucionando desde que se conoce como, quiero decir, organizaciones industriales o de negocios que surgen cuando arranca la primera revolución industrial y que de alguna manera
Ahí surgen lo que se conoce como organizaciones rojas o impulsivas, que de alguna manera el estilo de gestión es a través del poder, de infundir temor, de tratar de darle sentido al caos, es decir, de eliminar caos para dar estabilidad. Obviamente se ejerce desde una posición de autoridad y se basa en la división del trabajo, ¿no? Esas organizaciones, aunque parezca mentira, todavía hay muchas organizaciones hoy en día que operan desde esta categoría, la categoría roja o impulsiva, ¿no? Una gran cantidad, diría yo. Y luego tenemos las organizaciones ámbar o las conformistas, aquellas en las que el trabajo se basa en la jerarquía, porque buscan que haya estabilidad. Es decir, tú conoces tu lugar, conoces tu espacio, entonces tú haces lo que te toca, ¿no? Y tienes una perspectiva de largo plazo, los procesos son rey y hay roles formales. Y tú vas avanzando y poco a poquito vas avanzando y vas creciendo, ¿no? O sea, la burocracia gubernamental es un caso típico, donde para que algo cambie, no, pues va a tener que pasar mucho tiempo, ¿no? O sea, es las cosas despacio que nosotros vamos a largo, jugando el largo plazo. Después viene esta categoría en donde la Lux habla de organizaciones naranjas o exitosas, en donde ya se establece una competencia interna, se busca vehementemente la rentabilidad y el cumplimiento de objetivos, se trabaja en base a una meritocracia. Fíjense, esta parte de competencia, de meritocracia, donde los empleados son rankeados y entonces los que son más aptos son los que tienen la oportunidad de crecer o de recibir bonos, aumentos, etcétera. Este enfoque tiene que ver mucho con trabajar todavía desde infundir un poco de temor, ¿no? En ese sentido, cuando yo estoy en una empresa donde me van a rankear, pues incluso puedo llegar a sabotear a mis colegas, ¿no? Y eso pues es lo que menos quiere la organización, ¿no? Entonces, también se busca innovación y rendir cuentas. Empresas muy exitosas que hoy todavía siguen siendo muy exitosas, están en esta categoría. Y de hecho ahorita hay una discusión sobre qué constituye el éxito, porque si es el bottom line, pues obviamente muchas de esas cumplen de acuerdo, pero ¿qué es el éxito en una organización? Entonces, ahí también la Lux comparte en las organizaciones verdes o pluralistas, donde la búsqueda es satisfacer al cliente. El cliente es primero, donde hay un fuerte trabajo en la parte de valores compartidos, hay un engagement con los empleados, con esa participación, ese compartir. O sea, decimos que el empleado está enganchado. Dices, oye, parece que esa persona tiene le lavaron el cerebro. Pues. No, pero realmente es que la persona está tan metida y está tan convencida de que lo que lo hace también le sirve a él o a ella, que está completamente comprometido con la organización. Y algunos han escuchado probablemente de esta organización que vamos a poner por ahí, que busca ese balance entre los stakeholders internos con los stakeholders externos, ¿no? Por ejemplo, Southwest Airlines, donde todo el mundo participa y crea una cultura, un contexto de participación, de trabajo en conjunto, de trabajo en equipo. Hay quienes dirían que Toyota también entraría por ahí más pluralista con todo su trabajo de círculos de calidad, trabajo de mejora continua, de donde empezó todo esto de Lean, que ahora ya trabajamos con la parte de agilidad, y Lean son como, ¿qué sería Lean? Es el abuelo del movimiento ágil, definitivamente. Todo viene de esa parte. Entonces es donde realmente, a ver, el empleado tiene también autoridad para hacer cosas que en otras organizaciones no se podrían, ¿no? Ok, y así la Lux dice, bueno, y hoy en día lo que mejor puede responder a las características del entorno es una organización turquesa o teal o evolutiva, ¿no? Donde la organización responde a patrones antifrágiles, es decir, es una organización resiliente por definición. La toma de decisiones es distribuida, hay un balance entre la autonomía y el control. Es decir, los equipos autoorganizados son semiautónomos. Y digo semiautónomos y enfatizo semiautónomos porque
tampoco puede, o sea, es decir, hay un marco de actuación en donde los equipos pueden tomar sus propias decisiones, y este marco de actuación está claramente, está bien pensado de alguna manera para que sea amplio, lo suficientemente amplio para que puedan moverse y decidir, pero con los límites adecuados para que no generen una anarquía en la organización, ¿no? O sea, algunos perdón, algunos también manejan conceptos de holocracia y sociocracia como esquemas de gestión. Exacto, ya se ve a la organización como un sistema vivo. O sea, estas organizaciones que hemos venido recorriendo tienen una visión de la organización mecanicista, es decir, se ven como una máquina que produce resultados. Hoy en día se habla de que las organizaciones son sistemas vivientes porque están conformados por seres humanos, y por eso requieren un enfoque diferente, un enfoque sistémico que nos dé la idea de la totalidad de la organización, que haya la posibilidad de autogestionarse y que el propósito sea estar evolucionando constantemente, ¿no? Un ejemplo de estas organizaciones podría ser Patagonia. Hay varios ejemplos. El mismo Netflix es un ejemplo de este tipo de organizaciones, ¿no? Y aquí yo creo que la diferencia entre evolutivas y las pluralistas es sobre todo el sentido de propósito, ¿no? O sea, no sé, en Patagonia tú puedes enviar de regreso para que te arreglen una chaqueta, una chamarra, un jacket, aunque lo hayas comprado hace muchos años, porque ellos están comprometidos al medio ambiente. Entonces ellos prefieren arreglarte que mandar que lo mandes a la basura, ¿no? Y en ese alto propósito logran conectar mejor con las nuevas generaciones, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Organizaciones Exponenciales, donde justamente hablan de esto, de que las empresas hoy en día ya la visión no es suficiente, tienen que tener un objetivo transformador, porque eso hace que conecten mejor con las diferentes audiencias, con los diferentes intereses que hay en los distintos stakeholders, y a partir de ese propósito masivo transformador van a lograr que el reconocimiento digamos, de las audiencias a las que van dirigidas, ¿no? Y entonces esto nos lleva a hablar un poquito más de lo que es el liderazgo ágil, ¿no? El liderazgo ágil, como decíamos, tiene que ver mucho y más que nunca, con conocernos a nosotros mismos, porque tenemos que sabernos cómo nosotros nos sentimos a partir de ante un entorno buca, y tenemos que ser capaces de reconocer nuestras emociones y de poderlas controlar y canalizar para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros vayamos construyendo desde adentro hacia afuera estas capacidades de liderazgo, vamos a poder conectar mejor con los colaboradores, que al final el líder ágil no solo tiene a su cargo un equipo. O sea, el líder ágil es el que cuestiona el status quo y el que quiere mover a la organización de un rojo, de un ámbar o de un verde a una organización adaptativa por definición, por diseño. Entonces, el trabajo y la jornada no son nada fáciles y requieren de todos nuestros recursos, y de que construyamos y que seamos capaces de, a partir de nuestro liderazgo, construir un tejido social de soporte a este cambio que vamos a estar promoviendo, ¿no? Porque el liderazgo, al final de cuentas, un liderazgo ágil no solamente busca el desarrollo vertical, es decir, más conocimientos y más transformación, sino también busca una transformación, un aprendizaje horizontal. Es decir, no solamente vas a convertirte en un mejor Scrum Master en tu área. O sea, es decir, ok, yo soy Scrum Master en tal cosa y yo me quedo aquí y no me muevo. Y aquí seguiré siendo hasta el resto de mis días. O sea, la interdisciplinariedad es algo que un líder ágil va a seguir creciendo y explotando, porque lo hemos comprobado ahora. Las nuevas tendencias de agilidad es los equipos multidisciplinarios. ¿Y cómo vas a liderar un equipo de Scrum multidisciplinario si solamente sabes de programación y no sabes de nada más? No vas a poder realmente conectar con el SME de ventas o el stakeholder
de compras, o sea, porque no conoces esa perspectiva. Entonces tú tienes que crecer también hacia esos lados como líder, conociendo, sensibilizándote a lo que pasa en otras áreas de la organización en lugar de quedarte solamente en la parte de proyectos, ¿no? O sea, te quedas aquí nada más y ya, ¿no? Un buen líder ágil que va a trabajar en una célula o en un proyecto ágil, pues tiene que saber hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Eso complejiza nuestro trabajo, pero multiplica nuestra posible efectividad, ¿sí? Además de que el poder conectar con las personas requiere que tengamos este nivel de, aquí en la parte de vertical development que se ve aquí, pues tenemos que ir profundizando en nuestro nivel de conocimiento. Obviamente no vamos a poder saber de todo y no vamos a poder ser expertos de todo, pero por ahí en algún libro que leí alguna vez, el autor recomendaba, tienes que desarrollar un nivel de entendimiento tal que puedas tener una conversación interesante con alguien, ¿no? Al respecto. Entonces, esto te va a ayudar no solo a expandirte horizontalmente, lo cual implica un mayor dominio de las herramientas y técnicas de una disciplina o de un cuerpo de conocimientos, sino también tener la voluntad de ir saltando a otros cuerpos de conocimientos, a otros frameworks que te permitan tener una mayor cobertura. Nosotros trabajamos con un cliente, una cadena de farmacias que opera aquí en la Ciudad de México, y ellos tienen por norma que cada 6 meses, cada 6, 8 meses, hacen un enroque de sus líderes, de los responsables de un área. Por ejemplo, el responsable de TI a los 8 meses se va a logística y luego a los 8 meses se va a recursos humanos. Y entonces esto permite que la gente tenga mayor empatía en términos de la dinámica que se vive en cada una de estas áreas y mayor dominio del negocio en su totalidad, lo cual es ciertamente una manera de operar que es, yo la veo sui generis porque no es común, pero la verdad es que es una empresa muy exitosa y que está creciendo de manera sorprendente, ¿no? Entonces, esto es gracias a esa visión de, a ver, tú eres el de TI, pero tu objetivo es conocer el negocio completo y por lo tanto yo te voy a ayudar haciendo esta transición cada 8 meses más o menos para que tengas el conocimiento más profundo de negocio y puedas entender desde tu perspectiva las necesidades de las áreas a las que les da servicio, ¿no? Y ahí se da un aprendizaje tanto horizontal, ¿sí? En el sentido de lo que sabes, como un desarrollo vertical, es decir, en tu capacidad de pensamiento, en lo que piensas. O sea, Expandirlo. necesitamos esa expansión. O sea, si no, digo, y puede ser que te quieras quedar como Scrum Master en tu área, pero no hay ningún problema. Pero tu capacidad de generar valor para la organización también va a estar limitada. Es proporcional al conocimiento que tienes sobre la organización. Si tú conoces poco sobre la organización en la que trabajas, realmente no vas a poder aportar tanto. Vas a aportar en tu nicho, pero no sabes si realmente, oye, hay algo fuera que podemos trabajar. O sea, estaba por ahí compartiendo, revisando el caso de la innovación de productos en Lego, que recientemente acaban de generar un nuevo producto, que son estos los Lego, los marcos de arte, donde tú creas como una réplica de una obra de arte con Legos, ¿no? Entonces que fue un invento de alguien, de un operario de una de las plantas que lo hacía en su tiempo libre, como algo que le llamaba la atención. El jefe lo vio una vez en una reunión de una fiesta. Oye, ¿qué es eso? Y ahora es una línea de producto que además es carísima porque la ponen como de lujo, ¿no? Entonces, tú no sabes de dónde va a venir la siguiente innovación. El equipo tiene que estar listo para poder sacarle provecho a esas innovaciones. Correcto, y este desarrollo, esta expansión de tu dominio, de tus áreas de dominio, pues primero te hace una pieza más valiosa para la organización o para cualquier otra organización, y además te permite, insisto, poder modular tu frecuencia para estar conectando con los diferentes actores de la organización que vas a necesitar en esta gran aventura que es liderar una transformación ágil, ¿no? Entonces, el futuro demanda esto, es decir, hoy en día ya no hay ningún pretexto para no aprender, ¿no? Tenemos como decía Bill Gates, en la punta de nuestros dedos tenemos nuestro futuro a partir de desarrollar estas nuevas capacidades. Hoy en día creo que muchos se dieron cuenta de esta situación a partir de la pandemia y de las posibilidades que hay
en la red de aprender muchas cosas, ¿no? Así es. Al final nos vamos a volver generadores de una cultura ágil. O sea, es crear ese ambiente con los valores y comportamientos y prácticas que necesitas, ¿no? O sea, para poder generar un ambiente donde las personas se comporten de manera flexible, innovativas y resilientes. O sea, la única forma de enfrentarnos al cambio y a la complejidad y a la incertidumbre es siendo flexibles, adaptativos y resilientes. No hay otra. Y esto no es algo que diga un autor o que se nos haya ocurrido. O sea, la verdad es que hay muchos autores que convergen en esta necesidad, ¿no? De gestionar a partir de valores y principios más que de normas y reglamentos estrictos. Y para eso están surgiendo nuevos roles, ¿no? Por ahí nuestros amigos de Adaptive Organizations, una empresa canadiense que publica un libro que se llama, bueno, un ebook que se llama la estrategia adaptativa. Ellos dicen, bueno, las empresas requieren ahora de dos nuevos roles. Un rol que se llama curador de cultura, que justamente se encarga en que la organización desarrolle estos marcos de actuación que son lo suficientemente amplios para que los equipos se puedan mover con libertad y resolver sin tener que estar pidiendo permiso a cada paso, pero también que tengan los límites necesarios para que la organización pueda orquestarse y pueda trabajar y entregar resultados. Este curador de cultura se convertirá en uno de los roles fundamentales hacia la habilitación de una organización ágil. Y otro rol, bueno, este rol asegura que estos marcos de actuación se vayan codiseñando y co-creando a partir de la experiencia, ¿no? No es algo que se le ocurre a él en un cuartito oscuro y lo implementa y a ver qué surge, ¿no? Él está en constante contacto con los diferentes equipos de trabajo, con las áreas, y está censando cómo está funcionando esto para poderlo ir adaptando. Al final, pues al ser organismos vivos, las organizaciones tienen que tener esta capacidad de estar reaccionando al entorno y a los propios aprendizajes que van desarrollando para que colectivamente se prospere a través de la incertidumbre. El otro es, bueno, el otro rol creo que no viene, es el curador, es el curador de contexto, perdón, es el que está trabajando continuamente es que me tapó aquí está el barra de Zoom. Lo que busca es que este curador de contexto es que este trabajo colectivo de estar revisando continuamente la forma en la que estamos trabajando y cómo están funcionando estos marcos de actuación, pues pueden ser retroalimentados para que efectivamente haya una progresión, ¿no? Y esto implica que el liderazgo, el líder ágil, pues no opera nada más en su célula de trabajo, ¿o no, Héctor? Es que ahí ya hablamos del concepto del meta liderazgo, donde primero, pues yo me lidero a mí mismo. Lo que hablamos al principio, un líder ágil tiene que liderarse a sí mismo, tiene que conocer sus límites, conocer sus fortalezas, el ámbito desde el cual está liderando. Eso es lo primero. O sea, ¿qué se me hace difícil? ¿Qué se me hace fácil? A mí se me hace fácil conectar con las personas, perfecto. Tengo esa forma de conexión, pero se me hace difícil a lo mejor trabajar, exigir resultados a los demás. Yo necesito las dos partes. Entonces necesito conocerme primero. Luego necesito identificar la situación y poder adaptarme a la situación. Yo no voy a liderar al equipo igual en todos los momentos. En momentos de crisis, el equipo necesita un liderazgo mucho más firme. El equipo necesita esperanza, necesita saber que van a salir adelante. Y eso no lo haces simplemente con palabras suaves. El equipo tiene que ver resultados, que haya alguien a cargo y que el equipo va a poder salir hacia adelante. Es decir, poner orden y estructura. Entonces, la situación, el contextualizar tu liderazgo va a ser súper crítico para poder dar el resultado, para posteriormente desarrollar esos diferentes niveles, ¿no? El liderazgo hacia arriba, es decir, yo voy a liderar no solamente a mi equipo, voy a liderar a mis jefes. O sea, yo voy a dar opciones, voy a integrar caminos, voy a mostrar oportunidades hacia arriba, ¿sí? Voy a liderar hacia abajo, al personal que me reporta, ¿sí? A esas personas que necesitan una guía, un camino, que necesitan ser mentoreadas, que necesitan tener claro hacia dónde van y cómo van a desarrollarse. Y el liderazgo hacia adentro de la organización, ¿sí? Es muy extraño que hoy en día un líder solamente lidere hacia adentro. A veces tenemos contactos hacia afuera, al exterior. Trabajamos con proveedores, trabajamos con miembros de otras organizaciones que su input o su información o sus procesos impactan al desarrollo de mi equipo y a los resultados que mi equipo provee. Entonces yo necesito también liderar hacia afuera de la organización.
Entonces, o sea, esto se maneja en todos los sentidos, tanto de la persona, del equipo y de la organización, ¿sí? Entonces, tenemos, hay una pregunta por aquí, Jorge. Sí, adelante. Si hay, Carlos Vargas nos dice, liderazgo normalmente es influir en que las cosas se hagan, no solo es ser jefatura. ¿En eso se basa Scrum? Pregunta. Bueno, en Scrum el estilo de liderazgo que prevalece es un estilo de líder de servicio. En ese sentido, no es tanto buscar que se den los resultados, sino habilitar el entorno en donde el equipo pueda trabajar para generar los resultados. Los resultados son responsabilidad del equipo. El Scrum Master, su principal función es facilitar el que este entorno sea el óptimo, ¿no? Es decir, cuando hay diferencias de opinión, pues él debe de mediar. Cuando hay una decisión que tomar, él debe de ayudar a que se tome la mejor decisión a partir del diálogo, de fomentar el diálogo. Y cuando hay que definir prioridades, él debe de buscar que el product owner esté involucrando y aclarando las dudas y proveyendo la información necesaria para que el equipo tenga todo lo necesario para poder solucionar. Entonces, en un equipo Scrum no es tanto un líder que sea intervencionista, en realidad es un líder que facilita y que ayuda a generar un entorno y una atmósfera en donde el equipo pueda, primero, tener todo lo que requiere para trabajar, ser autosuficiente, y esto implica a lo mejor buscar que haya representatividad de las áreas que tienen algo que aportar en la solución, y por otra parte, el poder de alguna manera quitar piedras del camino, y esto incluye también esa tentación que hay cada vez más de que a medio sprint haya un cambio, ¿no? Pues ahí el Scrum Master tiene que ser el escudo protector del equipo para que se puedan terminar los sprints, ¿no? Ahí esa protección del equipo es clave, sobre todo Es un porque, rol fundamental. Uh-huh. sí, para permitir que el equipo avance y que el equipo siga trabajando, que no se distraiga o no se desenfoque entre sprints, pues. Porque a quién no le ha tocado, oye, ¿me puedes cambiar esto, por favor? A mitad y ya dando al traste con toda la planificación que el mismo equipo había hecho para generar la mayor cantidad de valor posible, ¿no? Correcto. Entonces, pues, la pregunta que yo les dejo, ¿ustedes se consideran jefes, líderes o están en proceso de volverse líderes ágiles? Insisto, la visión de un líder ágil es esa visión transformadora que debe de ser el motor de cambio de la organización para llevarla al siguiente estadio organizacional que demanda las épocas que están corriendo, ¿no? Omar, con esto concluimos nuestra exposición. No sé si haya más preguntas de la audiencia. Te cedo la palabra. Jorge, Héctor, muchas gracias. Sí, tenemos unas preguntas, entonces me voy a permitir compartírselas. Hablaban ahí sobre las organizaciones y nos preguntan, Gisela Mercade, ¿cómo es el rol del coach en este contexto? Ok, el estilo de liderazgo de coach o de maestro, estos 6 modelos de liderazgo que presentamos es una autoría de Goleman, es una secuela de su planteamiento de inteligencia emocional, y el coach desde la perspectiva que él plantea es poder estar continuamente retroalimentando a los colaboradores buscando principalmente su crecimiento, es decir, no es retroalimentar para señalar errores en su actuación, en su desempeño, sino buscar que haya este desarrollo, este hambre de crecer de los colaboradores a través de este modelo que presentamos de crecimiento vertical y horizontal, y fomentar siempre esta cultura en donde la gente tenga esa hambre de aprender, tenga esa voluntad y ese atrevimiento de estar experimentando y estar proponiendo nuevas cosas, sin temor a que van a ser sancionados, y que el coach de alguna manera habilite al equipo para que a partir de estos experimentos que se vayan haciendo pueda el equipo aprender a partir de la reflexión, ¿no? Es básicamente como lo plantea nuestro amigo Goleman. Buenísimo. Tengo una pregunta, bueno, dos o tres preguntas, pero creo que las podemos combinar. Dice, estoy completamente de acuerdo con la propuesta, es un cambio cultural,
¿Cómo sugieren que se den los primeros pasos? Y en otra pregunta tenemos, ¿de qué área de la empresa sería la iniciativa de implementar la agilidad empresarial? Recursos humanos, estrategia, dirección, ¿y cuánto tiempo puede llevar tener esta cultura sin afectar a los empleados en sus cambios periódicos de rol? Wow. Un cambio de cultura no es corto. Yo te diría o sea, no piensen que, bueno, ya, mira, vamos a mandar todos al curso de agilidad y con eso ya, de volada, no. Mañana somos ágiles. Sí, es como enviar a alguien a que quiere cambiar su estilo de vida y lo manda a unas charlas de cómo cambiar su dieta y ya se va a convertir en atleta de alto desempeño. No funciona. O sea, necesitas varias cosas. Una, necesitas conocimiento, necesitas motivación y necesitas estructura. Necesitas los tres aspectos para trabajar. O sea, agilidad no solamente es un estado mental, es una serie también de prácticas y de conductas. Y también es un conjunto de iniciativas. O sea, entonces necesitas todos esos aspectos. ¿Cuánto se tarda un proyecto de transformación ágil? ¿Qué diría? ¿Unos 18 meses al menos? No, pues es que, o sea, es difícil establecer un marco, depende de muchísimos factores. Yo creo que los primeros pasos es, primero, identificar que hay un punto de dolor que duele más quedarse donde estamos a iniciar un proceso de esta transformación. Y bueno, yo diría que me preguntaba ahí cómo empezar, dónde dar los primeros pasos, quién es el área. Bueno, en realidad, como suele suceder, estas iniciativas deben de tener el soporte directivo, pero a diferencia de las grandes transformaciones que hemos sido testigos que pueden ser grandes fracasos, acá se recomienda empezar en pequeño, reducir el lote de trabajo, déjeme decir, reducir las pretensiones. Vamos a hacer un experimento pequeñito de riesgo y costo contenido para ver qué resultados nos da. Y en función de esos resultados empezará un proceso de aprendizaje, de reflexión, aprendizaje, aprendizaje. Uno de los papás del desarrollo organizacional, Kurt Lewin, inventó un modelo de intervención humana para propiciar el cambio en las organizaciones que se llama Action Research. Y justamente es este modelo iterativo. Este señor habló de esto en los años 40 y díganme si no se parece a lo que estamos hablando hoy de iteraciones. Él dice, tenemos que proponer cambios pequeños, ejecutarlos, reflexionar y a partir de ahí proponer nuevas acciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que este señor tengo por ahí un artículo publicado en el PMI de que este señor estaba adelantado a su época. Y entonces la recomendación sería, mira, no importa dónde empiece, típicamente las transformaciones están surgiendo de las áreas de sistemas y de hecho una organización va a ser tan ágil como la menos ágil de sus áreas, ¿no? Entonces, de nada sirve que sistemas se trabaje ya con total apego a Scrum o a alguna metodología ágil si de repente finanzas para contratar, para liberar un presupuesto se va a tardar 4 meses y compras para seleccionar al proveedor se va a tardar 5 meses, ¿no? Entonces, tiene que ser un cambio o con una visión de cambio organizacional en pequeño. ¿Cómo hacemos esto? Generamos equipos pequeños con personas de compras, con personas de finanzas, de jurídico, de las áreas de apoyo, con participación puntual cuando tengan que estar ahí, pero rindiéndole cuentas al equipo para que sean equipos semiautónomos y que puedan resolver todas sus necesidades ahí mismo en periodos de tiempo cortos. O sea, estamos hablando de esfuerzos de 3 a 4 meses para empezar a dar resultados. Obviamente en esos meses hay iteraciones donde vamos generando resultados parciales útiles para la organización, pero al final son esfuerzos muy, muy contenidos que van generando una masa crítica para que esta transformación se vaya logrando poco a poco. Entonces, el cambio, esta transformación realmente viene de las huestes, ¿no? O sea, de los equipos de trabajo que están dispuestos a entrar en este juego de aprendizaje, de error y aprendizaje, con el apoyo directivo necesario para que esto se pueda implementar en la organización. Y yo te diría, pues es un esfuerzo que tiene que ser colectivo, no es que sea el dueño de la iniciativa. O sea, normalmente lo que hemos visto en las organizaciones cuando nos ha tocado intervenir es que hay un líder de la transformación, pero ese líder es justamente el que da el respaldo directivo para que estos microcosmos de cambio empiecen a generarse. Sin apoyo de la alta dirección, una transformación de este tipo
O Está sea, muerta. queda ahí, se aborta antes de que nazca, ¿no? Desafortunadamente. O sea, al menos necesitas un sponsor a nivel directivo que te permita generar las condiciones y proteger al equipo para que pueda hacer el experimento, ¿no? O sea, entonces, eso sí es muy importante. Tradicionalmente en aspectos, en ámbitos como informática, tecnología, innovación y desarrollo, tienden a ser ámbitos muy Las interesantes para puntas de comenzar. lanza. Así es. Otras áreas que me ha tocado ver, Marketing. interesantemente, toda la parte de marketing, toda la parte de ventas inclusive, porque ahí los equipos de ventas son interesantemente muy prácticos, eminentemente prácticos. Cualquier cosa que no produzca valor en un proceso, La desechan. Ujú. ellos están más que dispuestos a quitemos lo que no produce valor, vámonos. O sea, que es la esencia de la agilidad, producir valor con el menor recurso necesario, ¿no? Entonces, Y bueno, es toda una jornada, requiere sí, una visión de largo plazo con diferentes etapas que hay que ir recorriendo. Una de las más importantes es establecer a dónde queremos llegar, obviamente, y describir o sea, qué significa haber llegado. Es decir, qué comportamientos quiero ver en mi organización o voy a ver en mi organización que me digan que ya llegué, porque o sea, un cambio que no genera un cambio de comportamiento es superficial y está condenado a no perdurar, ¿no? Entonces, al tener estos comportamientos descritos, por ejemplo, todas las mañanas los colaboradores llegan y abren su, su correo, por decir algo, o su pantalla de su aplicación de colaboración y están conectados todo el tiempo en su aplicación de colaboración porque pueden ser demandados para una situación de un equipo, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento que la gente sepa qué se espera de ellos en términos de actitudes y de comportamientos. Ese puede ser un buen comienzo. Vamos con una última pregunta. Les acabo de lanzar la encuesta a todos nuestros participantes para que por favor nos ayuden con su retroalimentación. No sé, Jorge, si puedes compartir los últimos slides y se quede ahí visible mientras responden a la última pregunta. Encantado. La última pregunta que vamos a mencionar dice, ¿cómo podemos hacer para trabajar con el miembro clave del equipo cuando la organización le ha dado poder y tiene conocimiento de ello? Así que esta persona antepone sus ideas. ahí yo me diría primero es, conoce a la persona. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Lo motiva la autoridad? ¿Lo motiva a exponer sus ideas? ¿Lo motiva a que los demás lo acepten? ¿Cuál es su motivación? O sea, tu forma de contacto con esa persona va a variar de acuerdo al estilo que esa persona tenga, para que utilices el estilo de liderazgo adecuado para poder influenciarlo a él o a ella. Sí, es decir, no vas a poder, si es una persona que le da mucha importancia a, a, a vamos a decir, a que lo vean, bueno, trabaja la conversación en base a cómo hacemos que el equipo sea más importante para que él resalte más. O sea, está bien, o sea, tienes que manejar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces, o sea, a veces pensamos, no, es que queremos que esa persona se convierta en humilde y que a partir ya no necesite atención de los demás. No va a pasar. O sea, seamos realistas. Esa persona en su dimensión personal, pues es una persona que necesita atención y ejercer el poder. ¿Cómo balanceamos esa necesidad con lo que el equipo necesita para poder que haya un ambiente colaborativo y desarrollo completo, ¿no? O sea, trabajen, hablen el mismo idioma que esa persona para poder influir su comportamiento.